Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Soy Suriel Chacón, director periodístico de Tiempo 26, y hoy estamos en un programa más de Pico y Café Podcast de Tiempo26.com, producido por Recutecu Media. Y en esta ocasión, damas y caballeros, tenemos como invitada especial a la doctora Fiorella Molinelli, ex ministra de la administración PPK y Vizcarra, quien de manera sumamente amable, cordial, ha aceptado estar y someterse a la interpelación, a las preguntas que el día de hoy vamos a desarrollar con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, Fiorella. Gracias, Suriel, y gracias por invitarme a este primer programa. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué crees o qué argumentos, qué motivos existen, según tu criterio, según tu juicio, para que la población peruana te vea como una política que podría generar algunos cambios interesantes en el Perú, dado que está siendo precandidata presidencial? Creo que nos hemos preparado como equipo y en mi caso como líder de una organización política. Fuerza Moderna. Fuerza Moderna. Yo soy servidora pública de los 22 años, comencé a los 22 años en la administración pública. Me he formado para servir a mi país a lo largo de distintos gobiernos, no solamente... ¿Qué formación tienes? Bueno, soy economista de carrera. Luego tengo unas maestrías en gestión y economía, y también doctorado en gobierno y políticas públicas. Pero además la experiencia más grande ha estado en la cancha. He servido a mi país en distintos sectores. He estado en el sector de telecomunicaciones, 8 años, en el sector de energía y minería, otros 8 años. He sido directora del Indecopi, fui la primera Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Saqué el libro de reclamaciones. Y luego ya estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, prácticamente un año, destrabando inversiones. Ahora, pero si hacemos un resumen de todo eso, ¿cuál sería el argumento? Por ejemplo, ¿no? Si Alberto Fujimori estaría con vida y en este momento estaría postulando en calidad de precandidato como tú, el Perú le diría, ¿no? Porque derrotó al terrorismo. ¿No es cierto? Uh-huh. En tu caso, ¿qué cosa sería, por ejemplo? Porque creo que a estas alturas puedo decir la que sabe cómo resolver los problemas del Perú. Me he entrenado en distintos sectores con una mirada no solamente enfocada en servicios públicos, sino en temas de desarrollo social, en temas de salud. He pasado por los sectores que creo que cambian la vida de la gente: telecomunicaciones, energía, minería. He sido viceministra de Transportes, viceministra de Saneamiento. Conozco el Estado desde adentro. Creo que soy reconocida como una gestora pública que logra comprometerse con las cosas que promete. ¿Cuál sería el motivo del argumento? Todavía no me has dicho. Mi argumento para llegar, claro, mi vocación de servicio y entrega y amor por el Perú. Perfecto. Uno de los episodios, desde mi punto de vista, más lamentable para tu vida política fue aquella ocasión donde allanaron tu casa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó allí? Cuéntanos. A ver, yo siempre comento cosas muy puntuales. Primero, yo he sido casi 4 años presidenta de salud. Hemos llevado a cabo casi 4.000 contrataciones en 450 hospitales. Nunca tuve mayores reclamos hacia mi persona, quizás algunos temas que son de índole institucional, ¿no? De repente un paciente mal atendido, ¿no? Que son temas ya administrativos propios de los hospitales. Pero en mi caso, previo al cambio, digamos, ganó el gobierno de Castillo, Cerrón Castillo, y comencé a recibir llamadas de presión de parte de la gente de Iber Maraví, porque Salud está adscrito al Ministerio de Trabajo, para pedirme que renuncie a mi cargo, cosa que la ley no lo amparaba, porque mi cargo acababa el siguiente año. Cuando les respondí eso, me dijeron, bueno, entonces, ¿a qué otro lugar te gustaría irte? Luego vimos pasearse a Cerrón por Salud. Con todo su séquito, fue objeto de todas las cámaras de televisión y acto seguido allanan mi casa. Yo le atribuyo este hecho a que de alguna manera venían por mí para sacarme, porque yo era una funcionaria que no tenía mayores, digamos, denuncias, no tenía denuncias.
venía con una gestión reconocida por los resultados y creo que hoy en día, puedo decirlo con tranquilidad, entró la Contraloría. Y la Contraloría determinó claramente que Fiorella Molinelli no tenía responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. Pero el resultado concreto son que me fui y hemos tenido 10 presidentes a la Casa de Salud. A ver, pero ¿cuál era el argumento de la Fiscalía para solicitarle al Poder Judicial el allanamiento de tu morada, de tu casa? ¿Por qué presunto delito estaban allanando tu casa? Sí, a ver, este hecho se nace a partir de un almacenero en Saloj, que era el almacén de Salud, un almacén privado, ni siquiera era un almacén de dependencia directa de Salud, que era una asociación pública-privada que tenía como más de 10 años de contrato, donde al almacenero lo encuentran cobrando coimas por recibir la mercadería que donde luego el almacenero menciona un nombre de Fiorella. No menciona ningún nombre de Fiorella. O dice la tía, creo. Sí, pero lo vinculan de una manera absurda porque no tenía ninguna relación y ya demostramos que no tenía, porque hablaban de mucha gente, incluso hablaban de Hernando de Soto refiriéndose a la tía. Entonces, bueno, luego de estos hechos, solamente para terminar, este almacenero reconoce su abogado en la audiencia que esa era la forma como en pandemia se generó una gran congestión de entrada de medicamentos y él cobraba eso para su pollo a la brasa y su Inca Kola, y está grabado en las audiencias. Entonces, lamentablemente, los responsables terminamos siendo todos los gerentes que habíamos firmado la compra con nuestros informes técnicos legales. Pero así es la vida de la persona que hace, es así, lamentablemente. Tiene que acostumbrarse a que las investigaciones van a estar y dar la cara hasta que se resuelva. ¿En qué quedó el caso? ¿Se archivó? ¿Continúas yendo a la audiencia? ¿Cómo va el tema? Bueno, ustedes saben que los procesos normalmente en Fiscalía toman su tiempo por la carga procesal. Está dentro de los plazos. ¿Y cuándo es la próxima audiencia? No, son investigaciones, o sea, no son audiencias. Citan a declarar, por ejemplo, en este caso están como 40 personas. O sea, a lo que voy es que han sacado a todos los 40 entre gerentes, técnicos que se fajaron en pandemia, porque son los que firman los informes. Antes que Fiorella Molinelli firman sus informes técnicos un montón de áreas, firman sus informes legales un montón de áreas, firman los hospitales. Y entonces, hasta que yo firmo, seré la firma, no sé, la última. Y todas estas personas están comprendidas, entonces, mientras que van tomando las declaraciones, eso toma su tiempo. Pero tenemos paciencia y buen humor, creo que eso es lo más importante en estos tiempos. Bueno, ahora, ¿cuál es el caballito de batalla de Fiorella Molinelli para querer ocupar el sillón de Pizarro, Palacio de Gobierno? ¿Cuál es la propuesta principal? Sé que pues es un plan de gobierno, una ruta política larga, pero ¿cuál es el caballito de batalla? A ver, nosotros hemos tenemos que refundar nuestra república. Y eso requiere un nuevo contrato social orientado a 5 ejes estratégicos. El primero, la reforma en el campo de la seguridad ciudadana. No, sí, claro. O sea, eso ya vienen en las siguientes preguntas. Sí. No, pero el caballito de batalla, por ejemplo, ¿no? En este momento de Rafael López Aliaga como candidato a la alcaldía y como candidato a la presidencia, él señala que lo más probable es que convierta al Perú en potencia mundial a través de la inversión, vías ferroviarias y cosas así. Sí. Igual, Antauro lo que quiere es hacerle una guerra a Chile y secuestrar al rey de España, ¿no? ¿Qué propuestas tiene? Porque usted me dice 5 ejes, eso es un muy amplio. No, pero te acabo de decir que eso está englobado en refundar nuestra república. Yo quiero refundar nuestra república. Y el primer eje sería el tema de seguridad ciudadana, el principal tema que hoy es demandado por nuestra población, que tiene 4 ejes estratégicos. La reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema penitenciario, la reforma de la policía, refundar la policía y trabajar la prevención enfocada a los jóvenes con la reconstrucción de una visión comunitaria, recuperando nuestros espacios públicos en nuestro país. Cada uno tiene es una forma integral de ver la reforma, no podemos verla de manera aislada.
aislada. Por ejemplo, en la reforma de justicia, acabar con los jueces provisionales. Activar de verdad, con presupuesto efectivo, los laboratorios de flagrancia. Tenemos que, para mi mirada, acabar con toda esta lucha de egos que estamos viendo entre la Junta Nacional de Justicia, Espinosa, Patricia la Benavides. Fiscalía, y hacer una reforma constitucional que pase por un concurso público excepcional para elegir a todos, bajo una comisión al más alto nivel, supervisada por la sociedad civil, por la academia y hasta por organismos internacionales, porque no hay nada más preciado para una sociedad que tener un sistema de justicia eficaz y creíble. Cuando usted dice entidades supranacionales, ¿a qué se refiere? ¿A la Corte Interamericana, a la Comisión? Cuando hablamos de la supervisión de mecanismos internacionales, podemos tener algunas asociaciones que vienen en las elecciones, agrupaciones como Transparencia Internacional. Podríamos convocar a algunos, digamos, veedores de los mismos procesos electorales para que vengan a supervisar de que estamos tratando de hacer un concurso transparente y no amañado, porque, a ver, lo que no podemos entregar es la justicia a un grupo de congresistas que representan la decadencia política de nuestro país. ¿Usted está de acuerdo con la salida inminente del Perú de esta comisión, de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la CID y de la Comisión? A ver, yo he reflexionado y he puesto este tema en discusión en mis redes sociales para poder entender los pros y los contras. Creo que hoy en día retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos tardaría alrededor de 10 años. Mi visión es pragmática. Yo tengo que ver qué voy a hacer los próximos 5 años. Sí reconozco que ha habido una debilidad institucional en nuestra esfera nacional, de nuestro sistema de justicia, pero también a nivel internacional, porque lamentablemente las instituciones dependen de las personas. Pero y nuestras ¿salimos o no instituciones nos salimos? han estado ideologizadas. ¿Nos conviene salirnos ahora? Lo que yo digo es, ahora, mientras que no se tenga una alternativa a nivel supranacional, donde no cerremos la puerta a ningún ciudadano a luchar por sus derechos fundamentales, no podríamos hacerlo porque estaríamos eliminando cualquier garantía. O sea, por ejemplo, Dina Boluarte dice, hay que salirnos de la Corte, pero no nos recuerda a los peruanos que ella tocó la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Bueno, cuando tú lo necesitas, cambias tu Pero el discurso. tema, estimada Fiorella, el tema es que cualquier persona puede tocar las puertas de la Corte. Totalmente de acuerdo. Pero el hecho es que nunca te hacen caso. Pero cuando son temas que usted sabe precisamente que son temas de ONGs, ¿no?, financiadas por Open Society Foundation, ahí sí tiene una relevancia inmediata. Entonces, desde mi punto de vista, siendo neutral, objetivo y claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comisión respectiva están bastante politizadas. Lo que acabo de decir, ¿Y cuál sería la alternativa a este sistema interamericano pasa por de un derechos tema humanos? de fortalecimiento de las instituciones, generando conciencia sobre estas debilidades. O sea, esto es un tema de personas, no del sistema que funcione mal. Porque igual podríamos ir al Congreso. Tú me dices, oye, el Congreso está plagado de gente mafiosa, ¿no? Las organizaciones criminales están penetrando los poderes. Pero esa apreciación está totalmente, por cuerda separada respecto a si se cierra o no el Congreso. O sea, tú me vas a decir eso. No, el Congreso no se puede cerrar. La institucionalidad está. Lo que tenemos que mejorar es la calidad de la gente que llega a esas instancias. Entonces, en el caso del Congreso está en el voto ciudadano. Usted, ¿no?, en este aspecto está teniendo un concepto garantista, ¿no?, de recapturar con gente proba la Corte y la Comisión para que sea un poco más imparcial y no politizada. Hay que desideologizar nuestras instituciones y en lo que no tenemos directamente injerencia, hacerlo conocer a través de los diferentes mecanismos que tengamos como nación, ¿no? Claro. Ahora, pero no me ha respondido, ¿salimos o no salimos? Ahorita, en esta coyuntura. Respondido, en estos momentos, mientras que no hay una alternativa, para su criterio. Es muy difícil. Ya, ok. Entonces, según la candidata o precandidata presidencial Fiorella Molinelli,
no es oportuno de momento, dado que no hay una alternativa al sistema interamericano de derechos humanos, salirnos como país de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. ¿Quién financia su movimiento Fuerza Moderna? A ver, este es un partido... minería ilegal. De ninguna manera. Es Vizcarra. ¿Quién financia este movimiento? ¿Cómo se ha fundado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto ha gastado? ¿Todo está declarado? Sí. ¿O vamos a ver posiblemente aportes como los cócteles o cosas así? A ver, cuéntenos. Este es un partido que se sustenta en la fuerza de nuestros equipos, que vienen principalmente de personas que me han acompañado en la gestión pública y sobre todo en la última etapa de salud, médicos, enfermeras, gestores públicos. Es un partido que ha nacido de una manera muy austera. Nuestro primer informe ya pasó por la OMPE y hemos pasado con nota aprobatoria y con felicitaciones porque somos muy ordenados. Tengo entendido que se necesita 1 millón de soles para formar un partido. ¿Eso es cierto? No, de ninguna manera. Eso será para los ineficientes. ¿Cuánto ha necesitado Nosotros, usted? Al tener una fuerza viva, nosotros hemos delegado en nuestros equipos, por ejemplo, la responsabilidad y las metas para la recolección de fichas de afiliación. ¿Más o menos cuánto? La recolección ha sido gratuita porque cada uno tiene sus equipos de gente, pero los de viajes grupos de trabajo. Y todo eso. Es que en una primera etapa para fundar el partido, digamos, los viajes todavía no se daban de manera tan recurrente, ¿no? Porque estábamos en formación. Los gastos más caros son los de las notarías, que te exige el jurado entregar legalizaciones. Abogados tenemos en el equipo, hay algunas personas, algunos partidos que necesitan contratar abogados. Nosotros tenemos gente de primer nivel. Y en realidad los gastos han sido mínimos y declarados. Nuestro local es un local austero que está en el centro de Lima y nos cuesta bastante poco. Y así hemos venido organizándonos en el Perú, ¿no? Esto ya fue supervisado por la OMPE porque además tú tienes que hacer una declaración. No hay cifra. La declaración en la OMPE, ¿cuánto más o menos? ¿100.000, 200.000, 250.000, 300.000? Yo ahorita las cifras no las tengo porque los informes la hace la contadora, pero como te digo, hemos tenido un mecanismo muy eficiente y austero. Plata, mucho dinero. Depende quiénes hayan principal. No hay financista principal. No, los afiliados. Nosotros los afiliados, nuestros grupos de equipos, por ejemplo, los médicos, las enfermeras. Ellos ponen 100 soles, 50 soles. No les cuesta mucho. O yapean, ¿no? Porque además para un médico significa 2 consultas. Y 2 consultas médicas en un día, ¿cuánto les costará? Pues 300 soles. Entonces no hay mayor problema con nuestros equipos de médicos que nos han apoyado. Tenemos un comentario de Alexander Aníbal Gamboa Ramos que dice: y si no salimos y si simplemente no le hacemos caso y sacamos leyes drásticas contra los delincuentes, ¿qué pasaría? Se refiere a la Corte, ¿no? Así. Bueno, eso es lo que está pasando ahora con el gobierno de Dina. Acuérdense que la Corte tuvo un pronunciamiento respecto a la salida de la cárcel de Fujimori. Puso una advertencia. Igual el gobierno de Dina no le ha hecho caso, es lo que dice. Mejor, ¿no? Y en el caso de los militares, la ley de amnistía también ha hecho un pronunciamiento y ya Dina dijo públicamente que no les va a hacer caso. Yo creo que eso va a depender del análisis, digamos, de la seriedad en los mecanismos institucionales con los que trates los asuntos. Y como Dina ha dicho, ella se va a salir o ha decidido como gobierno, y hay que ver pues que sus decisiones no queden en palabras. Esa es parte de su gestión. Yo pienso que hoy es un error porque hay mucha gente que hoy no tiene dónde ampararse. Cuando agotas la Corte Suprema y que no te da la razón y tú de repente perdiste a un hijo, ¿no? En un exceso de las fuerzas del orden, ¿a dónde vas a reclamar tus derechos? A ver, en eso estamos un poquito en desacuerdo. ¿Por qué? Porque usted no tiene nada que rescatar de Dina Boluarte en esta administración, desde el 7 de diciembre del 2022, que ella asumió la presidencia por un cargo inconstitucional, ¿no? Un cargo interino. Lo que sí tengo claro... ¿Qué es lo que tendría? O sea, siendo,
francos que reconocerle a Dina Boluarte. No, yo nada? a Dina Boluarte la puedo coronar como la reina de la improvisación y de la mentira. La señora que ha priorizado sus cirugías, Rolex, Waikis, viajes y aumentos de sueldo, que tiene bien ganado el 0% de aprobación de la ciudadanía. Esto es algo legítimo. Y hoy la vemos viajando a Japón y a Indonesia próximamente, cuando la inversión extranjera directa no ha aumentado, y nadie olvidará sus discusiones de chifa e Inca Kola, pues en los foros internacionales que terminan memeados en nuestra soberanía nacional. Entonces, ¿y de Vizcarra qué tendría que rescatar? es un presidente, lo he dicho públicamente, que agudizó la crisis institucional. Creo que contribuyó fuertemente a judicializar la política, con el que se vayan todos, donde él también terminó yéndose. Y creo que hoy es un presidente que tiene que responder a la justicia. ¿Va a ser sentenciado, cree? Yo pienso que sí, porque además hay colaboradores eficaces. O sea, si tú me preguntas, para mí la mayor decepción, además de la vacuna, fue el que hubieran colaboradores eficaces, porque eso cambia el panorama. En su momento usted ha sido, valgan verdades, y el Perú lo sabe, una de las mujeres más ligadas políticamente a su gestión, a su administración. ¿Cómo se siente ahora que sabe, y que todos sabemos, que con altísimas probabilidades le espera una inminente sentencia de 14 o 15 años de prisión por temas de corrupción? ¿Cómo se siente usted? A ver, yo he trabajado desde el gobierno de Fujimori hasta la primera semana de Castillo con sendos presidentes. Y te podría decir que he trabajado más años con otros presidentes que han sido estables y han durado sus 5 años de mandato, que con el mismo PPK y Vizcarra, Sagasti, Pero Merino. por cosas, Fiorella, por cosas de la vida, te hiciste súper mediática y hasta famosa con Vizcarra. ¿Por qué? Porque tenías... Antes sí, porque me comentas que has trabajado desde los 22, desde el gobierno de Fujimori. Pero te en explico. esos tiempos no eras... Te explico por qué. Porque siempre el tema de la percepción es importante. Teníamos una economía guardada en casa, ¿no? Todos nos habían mandado a la inmovilización social y ya no había nada que inaugurar. Fiorella Molinelli con sus equipos todos los días estaba enfrentando la pandemia, inaugurando, poniendo hospitales, llevando plantas de oxígeno, tomógrafos, inaugurando la Villa Panamericana, equipos de protección personal, llevando enfermeras y médicos. Cuando yo comienzo a hacerlo sola, me llaman la atención de Palacio y me dicen, tú no puedes hacerlo sola. Está haciendo figuretti. Y entonces, ¿qué pasó? Pero si el presidente nunca ha querido asistir a otras inauguraciones. No, es que ahora ¿Allí ya no hay... pensaba ser presidenta? Ya no, ¿Ahí ya todavía. tenías la intención de ser todavía, presidenta? porque yo he decidido armar, digamos, ahora vamos a hablar de armar eso, el partido 2 años después. Pero no eras conocida. Entonces, por eso te vinculamos y te ligamos al tema de Martín Y Vizcarra. entonces Pero ¿cuál es aparecía todos los días en la televisión inaugurando, al lado del presidente. ¿Cuál es el sentimiento que tienes ahora? Haber pertenecido a esta administración, lamentablemente para el Perú, no solamente para los que han pertenecido al gobierno de Vizcarra, un gobierno corrupto. Sí, no ha sido el único, ha sido un gobierno con cuestionamientos de corrupción fuertes, pero también los anteriores gobiernos han sido, digamos, una de las debilidades de nuestro país es la inmensa corrupción. Pero yo quiero también defender a los buenos funcionarios públicos. Lo que no debe suceder en nuestro país es que terminemos criminalizando a los funcionarios públicos y a la administración pública por culpa de unos cuantos. Porque lo único que te lleva a eso es a que ya nadie de los mejores quiera trabajar en la administración pública, que ya nadie quiera asumir y firmar. Y creo que eso nos está alejando a tener cuadros cada vez de peor calidad y gente más corrupta. Entonces, lo que yo digo es, hay muy buenos funcionarios públicos que han pasado por situaciones injustas, que al momento de agotar sus procesos, el tiempo les ha dado la razón. Sin embargo, nadie ha reparado el daño a su imagen, a su honor, a su buena reputación, y ya no quieren regresar al Estado. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mirada. Basta ya de criminalizar a los buenos funcionarios públicos, hay que defenderlos. Y lo que tenemos que caminar es hacia un Estado eficiente al servicio del ciudadano, rescatando lo mejor de la clase meritocrática que existe en el Estado. A eso estoy enfocada. Yo, por ejemplo, sí, me someto a las investigaciones, pero ahora mi nuevo eslogan es, una vez que acabo, inicio mi demanda
mi demanda de lucha contra el honor y la buena reputación, lo hice contra Edgar Alarcón y lo sentencié, porque me difamó en el caso Chinchero. Y no solamente lo sentencié, sino lo gané con reparación civil. Y eso lo voy a hacer en todos los casos que vaya ganando. ¿Por qué? Perfecto. Porque Fiorella, tiene que haber una reparación al daño al honor y la buena reputación. Al final vamos a hablar sobre el caso Chinchero, que es un tema sumamente espinoso. El Perú se convirtió, cuando tú eras presidenta de Salud, se convirtió en el primer país donde pues prácticamente habían muchos más fallecidos por el tema del SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Todo lo que has hecho se contradice, ¿no? O está en las antípodas de algo que podría catalogarse como positivo. Tú defiendes tu gestión, tu administración. Sin embargo, los resultados han sido catastróficos, Fiorella. Terroríficos. Sí. Y se han escondido cifras, ¿no es cierto? Porque no se transparentaban las muertes hasta que pasaron como 120 días y recién Martín Vizcarra, por la presión, porque ya no podía esconder tantos fallecidos. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. A ver, ¿Y qué mea culpa podrías hacer? Yo parto de un tema sensato que es, basta que haya una sola muerte para que tengamos que lamentarlo. Estamos de acuerdo. ¿No? Y en el Perú, lamentablemente, arrastrábamos con un sistema de salud deteriorado de décadas. Esto no es un secreto y sigue estando deteriorado, donde a las personas nos tocaba asumir una época de pandemia que fue una crisis no solamente nacional, sino internacional. Pero también yo siempre distingo entre salud del resto de subsistemas de salud. Los subsistemas de salud son 5. MINSA, gobiernos regionales, salud, Fuerzas Armadas y Policiales, el sector privado. El sector privado es muy chiquito, no puede abastecer el mercado. Creo que ni la 10% del 100%. ¿Cuál fue el mea culpa o cuál es el mea culpa? Ya, lo que creo que faltó es, por ejemplo, en el tema del oxígeno, no hubo una previsión importante porque estábamos atrapados en medio de un duopolio de empresas que además veían priorizaban su tema comercial, y cuando nos dimos cuenta tarde de que las plantas de oxígeno que se podían importar podrían venir de manera más rápida, quedamos entrampados en una regulación que el Congreso aprobó a pedido del Ejecutivo en la época de Alan García con el ministro Ugarte, donde ponían unas exigencias que eran imposibles de cumplir. Entonces, hubo un entrampamiento tremendo. Yo personalmente reclamé que, por favor, para poder cumplir con la compra, se liberara esa regulación, y enviamos una propuesta tanto al Ejecutivo como al Legislativo para poder tramitarla de manera inmediata, si no nuestra gente corría peligro. Ese fue un tema muy sensible. Luego tuvimos el tema de la falta de camas UCI, ¿no? De hecho, entramos a una pelea feroz en el universo de países a nivel internacional porque Pero Perú es un país pequeño, no tiene fuerza de negociación. Fiorella, hay un tema muy delicado, que es el tema, por ejemplo, de las compras sobrevaloradas. Es que ahí te equivocas. A ver, y eso pasa por un problema de no conocer las normas. En todo caso, no me equivoco yo, sino la ex ministra de Salud. Te cuento un poquito cómo se ve este tema. A ver, dentro de las normas de contrataciones con el Estado, existen las compras en procesos normales, la compra regular, que sigue normas de contratación con sus tiempos, sus plazos. Y tienes las compras excepcionales que se pueden dar en situaciones de emergencia. Una guerra, una pandemia, cuando corre peligro inminente la vida de la población, etcétera. Y están reguladas en la ley de contrataciones. Cuando esas situaciones excepcionales ocurren, tú puedes hacer una compra de emergencia. Y esa compra de emergencia te saca de los mecanismos de competencia. Te dice, tú estás autorizado para comprar y acá no se va a medir sobrevaloración de precio. ¿Por qué? Porque si no encuentras a nadie en el mercado que tenga el puente exacto para recuperar la vía, tú tienes que comprarle al único que lo tiene. No importa el precio. ¿Por qué? Porque es una situación excepcional. Pero hay una información donde la ex ministra de Salud señala que ¿Cuál ex ministra? La que no permitió, la anterior a Macetti, la que no permitió que se compre con esta empresa china las vacunas de origen asiático.
Porque ya había informes... Vacunas. Ya había informes que indicaban que era un poco polémico darle crédito a esas vacunas porque todavía no habían tenido las evaluaciones y el testeo adecuado en las personas. La que estuvo a cargo del periodo de vacunas es Macetti, y Nostroza no estuvo en ese periodo. Lo que sí te puedo decir es que viví de cerca la situación en donde lamentablemente tuvimos una situación en donde nadie quiere firmar, otra vez. Yo fui testigo de la demora. No, en el caso de Chincheros se hizo un trabajo técnico y yo firmé, ¿no? Entonces, no hay... el problema es que en el caso de las vacunas, donde se juega también la vida de las personas, no hubo digamos... Nadie quería poner el pecho. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los procesos de la Contraloría, de la Fiscalía. Pero además... Este es un tema en donde entrabas en cola, porque tu país estaba en cola porque todos necesitaban vacunas. Y claro, algunos estaban de acuerdo en que se comprara la vacuna china de Sinopharm, otros decían Pfizer, otros decían AstraZeneca, y entrabas en una cola y bueno, la idea era, porque esto lo negoció el MINSA con la Cancillería, era quién te liberaba las vacunas primero, lo que usted señala, las que estaban permitidas en los mercados. Lo que usted señala es un tema técnico, por supuesto. Sin embargo, la Fiscalía asume que hay indicios de actos que no se condicen con la legalidad, ¿no es cierto? Y por eso ha abierto 2 carpetas fiscales o 2 investigaciones preliminares, que una ya está en etapa preparatoria contra el señor Martín Vizcarra, contra la señora Macetti, contra el exministro también, Víctor Zamora. Lo llaman, ¿no? El doctor... No, creo que estamos confundiendo con las pruebas rápidas. Esa es la carpeta que está abierta. De vacunas, hasta donde entiendo, no hay ninguna investigación en curso. Yo tengo la carpeta, la investigación preliminar de las compras de vacunas y también de las pruebas rápidas con Víctor Zamora y con Macetti, que han armado esas sí son de conocimiento público. Que han armado una presunta organización delictiva para la compra sobrevalorada. Entonces, ¿usted cuánto cree que eso afectó a su gestión como presidenta de Salud? Mira, gracias a Dios, nosotros como de Salud no teníamos voz quizás, pero no voto. Nosotros no participamos en las mesas. En el tema de las vacunas estuvo MINSA con Cancillería. Y en el tema de pruebas rápidas, solo para terminar la idea, estuvo el MEF con MINSA, y por eso es que ellos están dentro de los procesos que se están investigando dentro de la Fiscalía. Yo creo que todo el mundo quiere ser general después de la batalla. Es muy fácil sentenciar cuando no se ha estado en el momento de... Por ejemplo, mi visión concreta respecto a las pruebas rápidas es... habían dos sistemas, las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Las pruebas moleculares tú las podías comprar, pero una condición obligatoria era dónde se procesan. Y tenías que tener un mínimo número de laboratorios para procesarlas, porque después también te iban a acusar porque comprabas pruebas moleculares, pero se quedaban guardadas en el almacén. Las pruebas rápidas eran el segundo mejor y no necesitaban laboratorios de procesamiento. Entonces, ¿estaban permitidas? Sí estaban permitidas por la OMS, estaban permitidas por el propio MINSA. Sin embargo, eso te permitió atender en ese momento crítico la situación, mientras que te ponías al día como país en los laboratorios moleculares. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, mucha gente es general después de la batalla porque no estaba en la cancha. Por eso yo he escrito mi libro, Perú en Pandemia, donde queda registrada la cifra, los números y las gestiones que se hicieron desde Salud. Pero... obviamente, cuando ocurren estas cosas, todo lo que se ha podido hacer, lamentablemente, pues el Perú ha sido el primer país con muertos por COVID. Eso sí es lamentable y como volvemos a repetir, yo personalmente, que he estado en el mundo de la salud, me afecta cualquier pérdida, ya sea 1, 2 o 3, me afecta muchísimo porque creo que un país debe estar preparado siempre para proteger con garras la vida y la salud de las personas. Fiorella, hablemos un poquito sobre tu tema económico. ¿Cómo podrías desarrollar el tema de la economía en el Perú? El Perú, en este momento, increíblemente, tiene una moneda, y permíteme, estamos totalmente en las antípodas del pensamiento, pero creo yo que el gobierno de la señora Dina Boluarte, si hay algo que reconocerle, es no haber dado las riendas sueltas a
población o sectores de la sociedad peruana que han hecho pues desmanes en diciembre del 2022 y enero del 2023. Y también gracias a la independencia y la autonomía del BCR, el sol peruano está sumamente sólido, concreto, pesado, está bien estable. En tu hipotético o posible gobierno, ¿qué es lo que harías tú con la economía? ¿Cómo trabajarías? ¿Lo mantendrías a Julio Velarde en el cargo? ¿Qué harías para solidificar y robustecer la economía peruana, que en este momento es una de las economías, si no es una de las 3 economías más envidiables de América Latina? Sí, a ver, primero creo que Dina Boluarte, y ahí discrepo con la visión ha hecho un esforzado trabajo por apropiarse del resultado del esfuerzo de años del señor Velarde, del BCR. Porque decir que la moneda es sólida es gracias al señor Velarde y sus equipos del Banco Central de Reserva. Yo creo que la moneda, el sol peruano, es fuerte gracias a Fujimori. Por haber habilitado la Constitución Política de 1993 y por haber abierto el mercado, y después vino el capítulo Toledo. Económico de la Constitución es algo que vamos a defender todos los peruanos, sí. Sin duda. Y hay que ser justos y correctos. Pero en el sentido ya estricto, estamos creciendo. Yo digo, esta es una presidenta improvisada y además agrego mediocre. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento económico está sostenido, gracias a Dios soy economista, en los vientos a favor del manejo, digamos, de los precios internacionales de los minerales. O sea, hemos tenido vientos a favor donde el precio del oro, del cobre han crecido. Pero ¿tú sabes a cuánto van a crecer algunos de nuestros países vecinos? Por ejemplo, Argentina, ahora que viene Milei y que saludo su venida. ¿A cuánto estamos creciendo en el Perú? Hay una proyección para cerrar en 3.3%. Argentina. Va a crecer, ha dicho Milei, al cierre del año 5%. Pero Perú, volvamos. ¿Pero le creemos a Milei? Sí, yo sí le creo. Perú creció, ha podido crecer a tasas de 7 y 8%. Ojo. Ha podido. Lo ha hecho. Gobierno de Alan García II. Claro. Entonces, y ese crecimiento económico viene dado no solamente por los vientos a favor de nuestras materias primas, mercado de cobre, oro, etcétera, donde ha habido pues un crecimiento nunca antes visto el precio de los metales, pero también viene porque se han promovido inversiones. Si yo te digo, a ver, dime qué obras emblemáticas ha hecho Dina Boluarte en su gestión, grandes, que sean de su gestión, ¿no? Ninguna. Eso obviamente aquí entonces, nadie va a sacar cara o defender a Dina Boluarte por su gestión y administración. No, lo que yo estaba hablando era básicamente que en un escenario, en un terreno poblado de dosis elevadas, por ejemplo, de violencia, caos, saqueos, muerte a policías, a soldados, toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, ¿no? De una confrontación, ríos de sangre, pues es poco probable, tú como economista, que los inversionistas nacionales y extranjeros se queden de brazos cruzados y no custodien su patrimonio. Pero en su defecto, los peruanos empezarían pues de alguna manera a sentir y a percibir que su dinero podría estar en riesgo y que esto podría empeorar, y lo que podría haber ocurrido en ese momento, y eso es real porque pasó en el gobierno de Pedro Castillo, usted se dará cuenta que todos los peruanos se estaban volviendo loquitos por comprar dólares con los poquitos ahorros que tenían, ¿no es cierto? Y el dólar, por la oferta y demanda, como economista, empezó hasta 4.15. Pero no olvidemos que Dina viene de esa fórmula. Ah, no, por supuesto. La memoria del peruano es el problema, que somos, ¿no?, de corta recordación. Pero hubo un giro, ¿no? Un cambio de timón. Pero porque no le quedó otra. No le quedó otra. Claro. Entonces, si no, hubiera salido al día siguiente. Ya. Entonces, pero es una persona... Bueno, la pregunta era, ¿qué es lo que va a hacer Fiorella Molinelli con la economía? Primero, un shock desregulatorio. ¿Qué es eso? Vencer todas las barreras burocráticas que hoy están impidiendo que los inversionistas tengan el camino despejado para desplegar inversiones en el sector agrícola, en el sector turismo, en la minería, en los sectores claves de diversificación productiva que hoy están paralizados.
Creo que también hay que hacer un shock de inversiones en inversión, tanto combinando asociaciones público-privadas con inversión pública, y ahí yo me voy a enfocar básicamente a la reforma del transporte. Acabo de revisar todo el sistema de transporte de Chile y nos lleva 25 años de adelanto. Tenemos 7 líneas de metro, más de 122 rutas de buses, tenemos trenes, y eso en Perú ¿lo podemos hacer? Sí, necesita un shock de inversiones y lo vamos a lograr. Nos hemos quedado concentrados en una discusión de un trencito cuando lo que necesitamos es la reforma del sistema integrado de transportes. Dígame una cosa, ¿los trenes de Porqui son chatarra, van a funcionar? ¿Qué percepción, qué lectura tiene al respecto? Mira, si tú vas acá a nuestro país hermano de Chile, ya han abandonado cualquier sistema de transporte basado en diésel, en petróleo, en residual, y todos son buses eléctricos. Sí, pues. Yo siento una sana envidia porque digo, si Chile lo ha hecho, ¿por qué Perú no lo puede hacer? Estamos entrampados en una discusión. Porqui dice, ¿no? Que sería una especie, por ejemplo, de regalo, ¿no? Y al caballo regalado no se le mira los dientes. ¿Qué opina usted? A mí me llama la atención que la Contraloría sea tan light, porque, a ver, yo nunca he visto, por lo menos dentro de mi visión de economista, que tú te donen unos trenes cuyo precio ha sido valorado fuera en 5 millones de dólares y acá terminen siendo valorados en 855 millones de soles, que además suena un poco raro respecto a si tienes como un informe claro del Tribunal Fiscal que te dice que las 3 próximas gestiones municipales van a estar endeudadas por 455 millones de soles. Mi pregunta es, ¿no se les está metiendo infladora las cifras para curar y sanear las cifras reales que ha dado el Tribunal Fiscal? Eso lo va a decir el tiempo, la historia. Yo no voy a traerle a mi país chatarra ni diésel. Yo quiero ser una presidenta que gobierne para todos los peruanos, trayéndole lo mejor, buses eléctricos como los tiene nuestro país hermano de Chile, con Wi-Fi, con cargadores, con autopistas de doble vía, subterráneas, las autopistas normales y una línea de tren que funciona y de subtes que funcionan de manera espectacular. Entonces, según su criterio, es chatarra. Según mi criterio son ya trenes que están fuera de la vigencia de lo que exigen los estándares internacionales y que estamos recibiendo algo reciclado de segundo uso, y creo que el Perú no se merece eso. Ahora, ¿qué político cree usted que es una amenaza para el Perú? O sea, ahora en esta carrera creo que tenemos 37, 42 candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales. Va a haber 37 a 42 candidatos presidenciales. Según su criterio, ¿quién es? ¿La mujer o el hombre que quiere postularse a la presidencia, que representa un peligro altísimo para la democracia y para la economía y para todos los aspectos del Perú? Mira, no tengo un solo nombre porque creo que tanto la derecha como las izquierdas han fracasado. Han gobernado en base a la improvisación, la izquierda que ha levantado la bandera del pobre y lo ha terminado haciendo más pobre. Nos han devuelto más de 10 millones de nuevos pobres en nuestro país. No más ricos en un país, no más pobres en un país rico. Eso nos va a quedar como una frase para el recuerdo. También tenemos al otro lado la derecha bruta chorada que cierra peajes con doble rasero y dice pues que levanta la bandera de la lucha contra Odebrecht, pero ahora que el señor López Aliaga le han sacado que su partido está inmiscuido en un proceso de lavado de activos, ¿no? Porque fue fundado sobre la base de solidaridad nacional que se sostenían aportes de Odebrecht, él dice ahora, bueno, he refundado ese partido, miren el doble rasero. O sea, cuando era Rutas de Lima con Odebrecht, Rutas de Lima, pues empresa que hay que liquidarla. Entonces liquidemos también bajo su misma lógica su partido porque es el mismo razonamiento. Entonces, el doble rasero y también... ¿Usted me está diciendo que Rafael López Aliaga es un verdadero peligro para el Perú? Su comportamiento me parece un comportamiento prepotente que ataca a los medios de comunicación de manera sistemática, por lo tanto, estás atacando las libertades individuales, las libertades personales que forman parte de este libre, digamos, de esta
corriente, nosotros representamos a un centro liberal, donde creemos firmemente en que hay que respetar las libertades individuales, las libertades personales, eso pasa por la libertad de prensa, la libertad de expresión y la seguridad jurídica, que hoy la estamos perdiendo y que al país nos está costando carísimo en arbitrajes internacionales. Después de este peligro, según su juicio, que representa Rafael López Aliaga Cazorla, actual burgomaestre de Lima Metropolitana, ¿quién más? Bueno, he visto también otros candidatos que no están preparados para gobernar, ¿no? Tenemos candidatos que no tienen equipos de gestión, que no tienen experiencia Estado, que no quieren transparentar su vida. A ver, mi mensaje para todos ellos es, después de haber estado 25 años en la administración pública, es que en la vida de un candidato no van a haber no hay vida privada. Tenemos que someternos todos al escrutinio de tu vida por completo, pública y privada. ¿Quién más sería? Rafael López, ya lo dijo, Rafael López Aliaga representa un peligro latente para la paz, para la economía, para todos los aspectos del Perú. ¿Quién más? Bueno, las izquierdas, como te digo, que... Pero un nombre, lánceme un nombre. No quiero estigmatizar porque creo que en estos momentos... digamos, muchos han caído en lo mismo, ¿no? Pero para Rafael sí. Si quieres, anda preguntándome los nombres y te voy diciendo mi opinión. Bueno, Keiko Fujimori. Bueno, ella representa la bandera de los valores antidemocráticos en el país. Bueno, es una persona que nunca ha aceptado ninguna elección. Siempre ha estado levantando su bandera de la resistencia frente a nuestros procesos que han sido libres y democráticos. ¿Qué pasa si electorales, Alanoca, ¿no? y Verónica Mendoza pasan a segunda vuelta con Keiko Fujimori? ¿Usted por quién se va a hacer una alianza? Bueno, yo creo que vienen digamos, en el caso de Verónica Mendoza viene de una, digamos, izquierda que ha tenido un doble discurso, un doble rasero, pero además creo que en estos tiempos necesitamos una visión de experiencia real, donde tu pasado hable por las obras que conoces. Hoy necesitamos resultados, la ciudadanía espera resultados concretos, ¿no? No podemos estar basándonos en falsos discursos que a la hora de los loros terminan pues en palabras vacías que la población pues no siente ni goza porque no les estás cambiando su calidad de vida. Dime una cosa, el Colegio de Ingenieros de la Libertad, en tu gestión, en tu administración, conoces, ¿no es cierto? ¿Has tenido contacto con los funcionarios del Colegio de Ingenieros del Departamento de la Libertad? No he tenido contacto que recuerde. Quienes de alguna manera trataron de contactarse con tu administración y con el gobierno de Martín Vizcarra. Pero conmigo, que recuerden, ellos desarrollaron las camas UCI en plena ola, primera y segunda ola. ¿Por qué no les dieron la información o por qué no apoyaron si en el Perú se estaba fabricando camas UCI? Bueno, yo no he tomado contacto con el Colegio de Ingenieros, pero ahora sí puede hacerlo. Pero si hay que trabajar en equipo, a eso iba, ¿no? Si hay que trabajar en equipo con los colegios profesionales, con la academia, con la sociedad civil. ¿Era un poco difícil tener contacto con ustedes en ese tiempo? Bueno, las personas que siempre nos han pedido audiencia la han tenido, ¿no? Por lo general, o conmigo, con mis equipos, siempre ha habido una atención, queja, ¿no? salvo que sea, queja, ¿no? salvo que haya sido en pandemia y que haya habido una restricción de inmovilización y bueno, pero normalmente conversamos, dialogamos y al contrario, ¿no? Creo que en estos momentos necesitamos un enfoque dialogante, cerrar heridas en nuestro país, comenzar a recuperar estos espacios de trabajo en equipo. Con una mirada clara de hacia dónde vamos, que en nuestro caso es refundar la República. Ustedes están en el centro. Somos un centro liberal, un centro que cree firmemente en las libertades económicas, individuales, personales, seguridad jurídica y protección de los derechos de propiedad. Salud pública infantil. Ahí hay un trabajo espectacular que se puede hacer. Concretamente en el tema de la anemia que ha sido abandonado, lamentablemente nunca hemos escuchado a la señora Boluarte concentrarse en nuestros niños, que son el capital humano de una sociedad, sobre todo los niños entre 0 y 3 años, que hoy tienen el 43.7% sufren de anemia. La desnutrición crónica infantil que se había logrado reducir se ha vuelto a incrementar. Creo que tenemos que enfocarnos en la salud mental de manera prioritaria. Los jóvenes encerrados en pandemia, nuestros chicos encerrados en pandemia, hoy han sido golpeados
y estamos cosechando la grave crisis en el tema de salud mental y a ellos nos vamos a enfocar. Tenemos 2 minutos antes de despedirnos. Hemos estado con Fiorella Molinelli. Y la última pregunta, porque cuando yo te hice la pregunta al inicio de la entrevista, si realmente había un verdadero y honesto mea culpa, permíteme decirlo con toda franqueza, lo he sentido como que tú le echabas la culpa a otros y no asumías un verdadero mea culpa. O sea, esa es la percepción que yo tengo. Puede ser que esté equivocado y también la audiencia y el auditorio. Sin embargo, te doy la oportunidad para que tú hagas un verdadero mea culpa y te puedas despedir del auditorio porque ya va a venir nuestro siguiente invitado, sí, estimada Fiorella. A mí me hubiera gustado, claro, como la restricción de tu mandato se enfoca a tu entidad, a mí me hubiera gustado hacer cambios en múltiples sectores. En el tema concreto de salud, nos quedó en agenda hacer viable el sistema de intercambio prestacional. Es decir, que ningún ciudadano se quede sin acceso a la salud. Y esto pasa porque el ciudadano que necesita atenderse pueda asistir a un hospital del MINSA o un hospital de salud según se encuentre la cama disponible. Y esto requería el esfuerzo al más alto nivel y compromiso de la cabeza de la República y de sus equipos para poder viabilizarlo y materializarlo. Entonces, es un tema que se quedó en agenda, pero también sabemos cómo abordarlo desde el primer día de gestión y creo que uno de los temas que nos sentimos capaces de transformar es el acceso a la salud para todos los peruanos. ¿Estaba en tus manos? ¿O no? No, porque nosotros no somos el ente rector. ¿Pero cuál es el mea culpa? No hay, ¿o sí? Lo que podríamos haber hecho en ese espacio... No lo hicieron. ¿Ah? No lo hicieron. No, lo que es, digamos, si no hubiera habido pandemia, es insistir al presidente de la República para sacar adelante las reformas para viabilizar el verdadero intercambio prestacional. Fiorella, puedes despedirte del auditorio. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, nada, estamos en total contacto. Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre prestos digamos, con los conocimientos y nuestro trabajo, a ponerlos al servicio de la ciudadanía y con nuestro partido a trabajar firmemente por reconquistar esta nueva batalla de refundar nuestra república con un nuevo contrato social. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Damas y caballeros, hemos estado con la precandidata presidencial por Fuerza Moderna, Fiorella Molinelli, doctora en Economía, también ministra de la Administración de Martín Vizcarra. Ahora viene nuestra segunda sorpresa, nuestro segundo invitado, así que esténse conectados después de esta brevísima pausa comercial.